Le voy a decir algo. Las finanzas son importantes, pero no son lo más importante. Porque hay muchas familias, aunque es uno de los puntos por el cual los matrimonios se divorcian, las finanzas, la mala administración, la presión financiera, es una de las causas. Quiero que sepan que es una de las causas. Aún dentro de las personas que se dicen ser cristianos o que son cristianos, es una de las causas. Entonces, hoy yo le quiero hablar a usted de la bendición que tenemos con nuestras familias. Hoy en el primer servicio yo estaba emocionada de estar hablando de este tema. Es un tema que el Señor lo ha estado poniendo durante meses en mi corazón, porque creo que es el tiempo para esto y se lo voy a mostrar con la Biblia. Entonces, el corazón de mi Padre Celestial es que mi familia sea bendecida en todas las áreas de mi vida. Amén. Quede viendo al que tiene a su lado y dígale: la bendición de tu Padre Celestial es que tu familia, mi familia, tenga bendición en todas las áreas. Amén. En todas las áreas, en el nombre de Jesús. Ahora le quiero decir algo. El Señor no va a hacer solo este trabajo. Él no lo hará. Usted es el colaborador del Señor. Mamá, usted es la colaboradora de Dios. Yo soy la colaboradora de Dios. Papá, usted es el colaborador de Dios. Cónyuge, usted es el colaborador de Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor hace el milagro que usted no puede hacer en el alma de su hijo. ¿Qué hace el Señor? El milagro de que aquel amor que el cónyuge había perdido, el Señor lo restaura, pero porque hay una decisión intencional de decirle al Señor: Señor, tomo tu mano y en el nombre de Jesús mi familia va a ser restaurada. Entonces, nosotros somos responsables de hacer lo que nos corresponde hacer. Ahora, yo quiero que usted se lleve una verdad sembrada que está en ese libro de Génesis. Padre, es tu voluntad bendecir a mi familia. ¿Sabe que estamos viviendo el siglo o la época más poderosa con respecto a que la gloria de Dios va a ser de una manera vista espectacularmente, haciendo milagros de gloria? Alguien llamó esta época milagros de gloria. De hecho, ahorita que mi esposo estaba en El Paso, Texas, que yo les compartí a ustedes ese milagro que el Señor hizo en esa mujer que había tenido un accidente en el año 2008, y creo que allí ella perdió, no sé si a su papá o a su abuelito, eso está grabado. Y cómo el Señor sana a esta mujer, pero no solamente la sana, sino que se desaparecen los tornillos y los metales. Eso es un milagro sorprendente de gloria. Estamos en la mayor época de ver los milagros de Dios, pero también estamos en la época más violenta contra la familia, más violenta. Y por eso debemos de levantarnos como esos papás, como esos progenitores, como esos responsables de traer el cielo a mi casa. ¿Cuántos papás nos levantamos en el nombre de Jesús para que venga el cielo a mi casa? Yo quiero que el cielo se manifieste en mi familia. Y a través de la Biblia le voy a enseñar que esto no es cuestión de solo un día, es cuestión de diario. Es sembrar y sembrar, pero es tan hermoso cuando yo veo años atrás, 30 años atrás. Créanme que yo le digo al Señor: gracias Jesús, porque has estado con mi esposo y conmigo. Los hechos hablan más que las palabras. Y necesitamos un evangelio contundente que afecte positivamente todas las áreas de nuestra vida. Así es que lo primero es que el deseo de nuestro Padre es que tengamos bendición. Amén. Y eso incluye todas las áreas. Ese es su corazón, ese es su propósito, ese es su plan. Pero Él cumple con una parte del plan y nosotros cumplimos con la otra. Y es ser buenos mayordomos de lo que Él nos da. Vamos al libro de Deuteronomio y vemos cómo el Señor está poniendo acá cuál es su corazón para nosotros. Pero Deuteronomio 29, verso 5, vea lo que dice Deuteronomio 29, perdón, Deuteronomio 5:29.
aquí está el requisito. Ya vimos que el plan original del Señor era bendecirnos como familia. Es tiempo para levantarnos por nuestras casas, por nuestros hogares, por nuestra familia. Y esto tiene que ver con decisiones diarias. Escuche lo que dice Deuteronomio 5, 29, por favor, ¿lo tiene? Dice así, este es el requisito, diga conmigo requisito. Ese es el requisito. ¿Qué diera, dice el Señor? Dios está hablando y dice, ¿qué diera yo que tuviesen tal corazón? Está diciéndonos a nosotros, ¿qué diera yo que ustedes, mi iglesia, mis hijos, mi pueblo, aquellos que dicen ser cristianos o que son cristianos, dice, ¿qué diera yo que tuviesen tal corazón? Y menciona lo siguiente, número 1, que tengan temor. ¿Qué es el temor? Es el respeto a Dios. Diga conmigo respeto. Respeto. No es miedo, es respeto, porque miedo y temor son dos cosas muy distintas. Miedo y terror a Dios son dos cosas muy distintas. Respeto. ¿Y sabe cuándo nace el temor en nuestros corazones? Cuando le hemos conocido personalmente, cuando hemos tenido una relación con Él. Yo a veces le digo al Señor, cuando veo personas que no tienen ningún tipo de temor a Dios y dicen que conocen la Biblia, yo digo, ¿cómo es eso, Señor? Porque yo no sé si se le ocurre a usted, pero a mí el Señor no me deja pasar nada. Nada, siento su nalgueada y no más. Y una de las cosas que cuido son las intenciones y mi corazón, lo cuido muchísimo. Y cuando hay algo que resolver en el corazón, no dejo que tome nido, porque el problema es cuando eso crece en el corazón. Porque dice el Señor que raíz de todos los males es el amor al dinero, pero también dice el Señor de que lo malo y lo bueno sale del corazón. Entonces una de las cosas que debemos de cuidar es nuestro corazón. Es nuestro corazón el que debemos de cuidar. Ese es el altar permanente delante de Dios. Miren, a mí me ocurre algo en mi casa natural. Mi casa normalmente vive cerrada. Pero es increíble que cada vez que se barre todos los días hay basura y polvo. Y dice uno, ¿y de dónde sale? ¿De dónde se mete tanta basura? Y un día me puse a pensar, mientras miraba la basura recogida del día, yo dije, si así es en lo natural, ¿cómo será en nuestra vida espiritual y emocional? Tenemos que estarla limpiando. Tenemos que estar limpiando y limpiando. Le voy a compartir algo que me ocurrió hace mucho tiempo. Nosotros, la cocina tiene una ventana. En esa ventana hay una ventana que tiene malla. Así es que no entran moscas ni nada. Pero un día había ocurrido algo. Nosotros mirábamos, dejábamos las frutas, los vegetales, ¿verdad?, en los canasteros, y mirábamos que aparecían en el suelo. Y los mirábamos con mordidas, melones, vegetales. Decíamos, qué raro, ¿qué es esto? ¿Por dónde va a entrar un animal aquí? Si toda esta casa es hermética. Bueno, en nuestra humanidad, ¿verdad? Siempre hay cosas que, si aquí, ¿por dónde va a entrar esto? Decíamos nosotros. Y comenzamos a investigar porque eso era ocasional. Y me decía la muchacha que me ayudaba, mire, doña Yajaira, yo no sé qué pasa, yo encuentro esto aquí. Y decíamos, ¿será que entra un ratón? ¿Por dónde entra ese ratón? Porque todo supuestamente estaba cerrado. Así es el mundo espiritual con lo que le voy a enseñar. La cuestión es que viene y comenzamos a investigar por dónde. Créame que nos llevó un mes saber por dónde. Y de repente se iba a limpiar el sedazo y vemos en una esquinita, pero miren, tan pequeña, en una esquinita del sedazo vemos una abertura. Además, no era ni un hoyo, era como en línea recta una pequeña abertura. Ah, dije yo, por aquí entra ese mañoso, no sabía qué era. Y la cuestión es que le dejamos una trampa. Y le quiero decir algo,
encontramos una rata que no era normal. Dice mi esposo, esa rata es extranjera porque no es común, dice. Yo no sé qué era, pero la cuestión es que era algo, y yo dije, la encontramos. Era algo muy peculiar y ella entraba a la hora que no había nadie, y yo no sé qué fuerza tenía, pero tenía fuerza que podía bajar cualquier fruta y vegetal de donde estaban y morderla y comérsela. Y la cuestión es que cerramos el hueco, descubrimos el hoyo por donde entraba, pero el Señor me enseñó algo. Y el Señor me dijo, así es la vida espiritual. Hay personas que abren puertas al enemigo y no se dan cuenta. Y creen que el enemigo no va a entrar por allí. Y él entra y molesta. Entra y molesta. Y hay que descubrir cuál puerta es para cerrarla. ¿Quién la va a cerrar? ¿Quién tuvo que cerrar esa ventana? ¿Quién tuvo que repararla? Fuimos nosotros. El Señor hace lo demás de guardar sobrenaturalmente. Pero así es nuestra vida. ¿Quién va a ser responsable de vivir una vida que le tema a Dios diario? Nosotros. No va a ser tu vecino. Nadie va a amar más a su hogar que usted. Nadie va a amar a su familia más que usted. Y lo primero que debemos de tener es ese corazón. Está diciendo Dios, ¿qué diera yo para que ustedes temieran mi nombre? Y escuchen lo que sigue diciendo, por favor. Y guarden todos los días, diga conmigo, y guarden todos los días mis mandamientos. Se lo voy a parafrasear. Guarden mis palabras, mis consejos, mis orientaciones, mis mandamientos. Dice, guárdenlas. Entonces, vemos personas que no le han rendido al Señor su hogar por 20 años. Vienen a Jesús y quieren que el Señor repare en un día lo que por 20 años ellos han sembrado. No es así. Qué silencio, pero es la verdad. El Señor continúa un proceso. Y el Señor dice, ok, yo te voy a enseñar las estrategias. Te voy a enseñar a mi manera. Yo te voy a restaurar todas las cosas. Pero ahora lo que hay que hacer es decir, ok, Señor, aquí yo estoy, quiero hacerlo a tu manera. Voy a comenzar a temerte, voy a comenzar a guardar tus consejos, a guardar tu consejo en el diario vivir, porque la Biblia es práctica. ¿Sabe lo que se necesita en muchos hogares y familias? Se necesita perdonar y pedir perdón. Perdonar y pedir perdón. Señor, yo me arrepiento, perdóname. Señor, yo te pido perdón por esto que he cometido. Pero hay veces nosotros vemos que hay familias que viven en la misma casa y parece que uno está en una pelea de boxeo y en esta esquina Candelita y en la otra el mano de piedra. Así parece. Y Dios no trabaja así. Pero si guardamos, diga conmigo, si guardo. Si guardo, esa es la clave. Pero ¿qué guardamos en nuestro corazón? Guardamos rencor, amargura, ira, enojo. ¿Qué guardamos en nuestro corazón? Tenemos que comenzar a limpiar para que haya una restauración total. Lo tercero que le dice el Señor es, miren el corazón del Padre, que es maravilloso, para que a ellos, digan, para que a mí. Dígalo como león, para que a mí. Ponga el nombre de su familia allí, para que a mi familia. El corazón de Dios es lo siguiente: para que a ellos les fuese bien para siempre. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que nos vaya bien para siempre. Ahora quiero recalcar algo y le quiero decir lo siguiente: esto no significa que no van a haber pruebas, no significa que no van a haber luchas, no significa que no van a haber desafíos que enfrentar, pero una cosa es pelear con Dios y otra cosa es pelear sin el Señor. Porque cuando usted enfrenta una prueba, una circunstancia difícil, usted va a esa prueba y a esa circunstancia desde una perspectiva de victoria, porque dice el Señor que con Él somos más que vencedores.
Entonces va a una perspectiva, con una perspectiva de victoria. Usted sabe que aunque ande en valle de sombra de muerte, ese valle va a tener un final. Usted sabe que aunque haya oscuridad, en el final va a haber luz. Usted sabe que aunque está en una batalla, el Señor le va a dar la victoria si seguimos todas sus directrices. Porque no es a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Es a la manera de Él. Pero la voluntad del Señor es que nos vaya bien siempre. Yo a veces quedo viendo a las familias y sobre todo a los papás y a las mamás. ¿Y sabe lo que me pasa? En lo particular, cuando veo que no están tomando las decisiones correctas, porque el tiempo pasa muy rápido. Y hay veces pareciera que siempre vamos a tener 25 años, o 15 o 18 como ustedes los jóvenes. Y el tiempo va volando. El tiempo no perdona. Podemos recuperar dinero, podemos recuperar cualquier otra cosa, pero el tiempo perdido, solo un milagro de Dios. Y cuando yo veo a los matrimonios y a los papás que están tomando decisiones equivocadas, con mi experiencia que tengo, yo digo, Dios mío, me pasa como que si quisiera hacer un parlante y ponérselos en el oído y decirle, no se vayan por ahí, que yo sé el final. Ahora lo sé, porque esta es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Y lo sé por la poca experiencia que tengo en 30 años, donde he visto que este evangelio es práctico. Es práctico. Este evangelio no se equivoca. Y a veces quisiera decirle, si su esposo no quiere nada con el Señor, hágalo usted. Si su esposa, ámelo, bendígalo, pero tome decisiones radicales usted para que él alcance la bendición. Si sus hijos no quieren nada, hágalo usted, sea lámpara encendida al Señor. Yo escribo en mi libro, yo sé que el Señor me escucha, un capítulo acerca de cómo el Señor me enseñó 5 principios prácticos para la familia. Yo era joven cuando me casé. Tuve a mis hijos seguiditos. Yo decía en el primer servicio que mis hijos eran muy activos. ¿Usted sabe lo que significa la palabra activo? Eran muy bendecidos con energía. Pero eso era una bendición, porque solo estaban tristes cuando estaban enfermos. Entonces yo los miraba quietos. No eran muchachos maleducados. Una cosa es cuando no se corrige a un niño. Yo le digo a la mamá, corrija a ese niño, porque cuando llegue a grande la va a avergonzar si usted no lo corrige. Mira, mis hijos estaban pequeñitos. La iglesia era muy pequeña, ellos estaban pequeños. En ese tiempo no existían iPads, ni celular, ni nada. Que tampoco si hubieran existido yo no se los hubiera dado. Porque ahora yo veo a las mamás que le dan a los niños de 2 años para ella estar viendo la novela tranquila. Toma el iPad, toma. Y el celular. Y lo está educando YouTube. Y ahí sale pornografía y de todo. Ahora los muñequitos hasta están con esto del género. Y el niño de 2 añitos, que su identidad, su cerebro está siendo desarrollado, él está alimentándose de lo que no es correcto. Se cree que la identidad de un niño y la personalidad de un niño se forma primero en los 3 años y después hasta los 6 años de vida. Entonces, ¿cómo está creciendo esa generación? Está creciendo sin papá y sin mamá. Su mamá es el iPad, es el celular. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Estaban muy pequeñitos, estaban pura vida, tenían mucha energía, pero nunca anduvieron corriendo dentro del templo. ¿Y qué hacía? Traía cuadernos de caricatura bíblica. Yo buscaba todo el material que era de la Biblia, porque tener a niños de 4, 5, no teníamos la bendición que tenemos ahora, que tenemos los maestros. Créame que la labor de maestro en escuela dominical es maravillosa, porque no solamente reciben el cuidado espiritual, sino que hay niños que son muy bendecidos por Dios.
Y los maestros tienen que correr de un lado a otro. ¿Por qué no le damos al Señor un aplauso por los maestros de escuela dominical? Un día nosotros estábamos en una sesión de Actívate y las líderes mujeres tuvieron que cuidar a los niños. Y cuando yo voy donde estaban cuidando a los niños, yo dije: Padre, gracias por los maestros de escuela dominical, porque yo la vi sudada de un lugar a otro cuidando a los niñitos. Es un trabajo maravilloso. Entonces, en ese tiempo, hace tantos años atrás, yo no tenía esa bendición de que hubieran maestros colaboradores y yo lo tenía que hacer. Pero jamás mis hijos anduvieron dentro del templo corriendo. Y buscaba métodos saludables para que en su capacidad de niño pudieran estar 2 horas quietecitos. Y enseñarle, dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Ayer estaba en una de las redes sociales, y yo no sé si usted la vio. De hecho, yo le iba a dar compartir a eso, porque me lo vi triste e interesante para darle una alerta a esta generación de padres que tienen niños pequeñitos. Y estaba una maestra, no sé de qué lugar de Estados Unidos, pero ella estaba entrevistando a un niño de 6 años. No sé si usted lo vio. Lo estaba entrevistando y le dice: ¿qué querés ser cuando seas grande? Quiero ser un asesino. Ah, querés ser un asesino. ¿Y qué querés hacer? ¿Por qué vos querés? La maestra, claro, con la psicología que estaba usando, el fin de ella era sacar lo que había en el corazón del niño. Yo dije: ay, padre, ese niño necesita liberación inmediata y necesita una reforma en sus pensamientos. Y ella le continúa preguntando: ¿y por qué? Es que me gusta ver morir a la gente. Ah, ¿y a quiénes mataría? Miren, yo lo voy a buscar y lo voy a dar a compartir en mi página, porque eso es una alerta para los papás que tienen niños pequeños en esta generación. Y le dice: ¿y a quiénes matarías? Entonces el niño responde: bueno, mataría a todos menos a mi familia. Ah, sí, porque mi familia es buena, dice. Ah, ok. Y la maestra continúa haciéndole preguntas y el niño continúa respondiendo de esa manera. ¿Dónde lo aprendió? En el papá y mamá iPad, en el papá y mamá celular y por las redes sociales, es lo que creo. O tal vez la violencia que vio en su familia. Por eso necesitamos abrir nuestros ojos y decir: Señor, aquí estoy. Yo no quiero perder mi casa, yo no quiero perder mi hogar. ¿Cuántos le piden al Señor que no van a perder su casa, ni su hogar, ni su familia, ni su generación? Entonces yo era muy joven y yo le dije: Señor, yo necesito que me enseñes, porque nadie le enseña a usted a ser papá. Porque lamentablemente traemos modelos que son deformes, que no están en la escritura. Algunos crecieron sin papá, otros crecieron sin mamá, otros fueron abusados en la forma de corrección y creen, como crecieron en ese entorno social, creen que es la única manera de corregir. Como a él le daban con una manguera, entonces él cree que al hijo le tiene que dar con una manguera. O agarraban las perchas y te decía: aquí te va, y los chavalos quedaban todos mareados, ¿verdad? O lo que sea, y creemos que eso es correcto. No, no es correcto. Hay que disciplinar a los hijos, pero hay una manera saludable de discipularlas. Entonces, todos hemos crecido en un hogar o en un entorno social que está totalmente contrario a la palabra de Dios. Si usted fue dichoso en crecer en un hogar cristiano, con los principios y valores de la palabra de Dios, con un modelo de padre, dele gloria al Señor y aplauda al Señor, porque eso no se ve hoy en día. No se ve. Estaba viendo un reportaje, no de nuestro país, sino de otra nación. El índice del 90%, del 100% de jóvenes menores de 25 años que están en una cárcel se debe a que crecieron sin papá. Porque hay una generación que no tuvo el modelo de padre, y si estaba en la casa tal vez no lo estaba haciendo correcto. Entonces Dios dice:
en Deuteronomio 5:29. Yo doy mi corazón, yo quisiera que ustedes tengan tal corazón para que obedezcan mi consejo, para que guarden mi palabra, dice el Señor, para que les vaya bien a ustedes y a mis generaciones. Le voy a testificar humildemente cuando yo veo atrás. Y volviendo al punto para después hablar de lo que quiero mencionar ahorita. Eran muy pequeñitos y yo le dije: Señor, enséñame a ser mamá. Por favor, enséñame. Y el Señor me dio 5 puntos. Los practiqué durante mi vida. Cometíamos errores, nos arrepentíamos. Mis hijos cometían errores, los alineábamos, los perdonábamos, y si había necesidad de restaurarlo, los restaurábamos. Pero pusimos en práctica lo que íbamos aprendiendo. Ahora que yo veo atrás, yo le digo al Señor, se levanta tanta gratitud delante de mí. Yo le digo: Jesús, gracias. Gracias por enseñarnos. Gracias por tenernos paciencia. Gracias por redimirnos, Señor, porque todo lo que usted siembre ahora lo va a cosechar mañana. Todo lo que sembremos ahora lo vamos a cosechar a corto, a mediano o a largo plazo. Y el éxito en esta vida tiene que ver mucho con decisiones diarias, decisiones, buena mayordomía. Entonces aquí está el segundo punto. Dios te está diciendo: ok, te voy a enseñar que mi corazón es bendecirte y yo quiero que tengas una bendición en todas las áreas. No significa que no van a haber problemas o dificultades, pero Él va a estar en medio de ese problema con nosotros. Él nos va a ayudar a salir adelante. Amén. Lo segundo, dice el Señor: esto es lo que quiero que hagas. Teme mi nombre, guarda mi palabra y practícala. Si haces eso, te va a ir bien a vos y a tus generaciones siempre. Ese es el resultado de escuchar el consejo de Dios. Ahora, lo tercero, ¿qué ocurre o qué está pasando si nosotros no escuchamos ese resultado, ese consejo del Señor? Vamos al libro de Primera de Samuel, por favor. Mire al que tiene a su lado y dígale: conocer la palabra de Dios, dígaselo por favor, es una responsabilidad. Y vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3, yo le voy a resumir esta historia porque es larga y solo quiero dejar la semilla sembrada en su corazón. Pero había un hombre llamado Elí. Este hombre era un sacerdote de Dios, se sabía la Biblia muy bien, porque los sacerdotes se tenían que saber la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta Malaquía, no existía el Nuevo Testamento. Y era un profeta, era sacerdote y era profeta. Eso significa que si tenemos una responsabilidad espiritual, no solo porque tengamos una responsabilidad espiritual, no vamos a gobernar bien nuestra casa. Nosotros tenemos que gobernar bien nuestra casa. Y esto que voy a mencionar es un poco fuerte, pero está en la Biblia. Escuche lo que dice. Vino Samuel, y Samuel era un niño que había sido consagrado al Señor. Y su mamá lo había consagrado, Ana lo había consagrado para el Señor. Y fue y lo llevó al templo después que lo dejó de amamantar. Samuel creció y ella le había ofrecido al Señor a Samuel como su servidor. Va y se lo entrega en el templo y se lo entrega al profeta Elí. El Señor comienza a llamar al profeta Samuel y le comienza a decir: Samuel, Samuel. Claro, él estaba aprendiendo a oír la voz de Dios, así es que las primeras veces no sabía que era Dios quien lo llamaba. Eso es normal cuando estamos aprendiendo a escuchar a Dios. Es normal que no entendamos, pero va a llegar un momento en que usted va a comprender al Señor y necesita una autoridad espiritual para que le guíe, porque en eso Elí como profeta sabía oír a Dios, pero pecó intencionalmente al no corregir a sus hijos. Entonces, cuando Samuel no había aprendido a oír a Dios, él va donde el profeta Elí. Y escuche lo que dice Primera de Samuel capítulo 3 verso 10, por favor téngalo allí. Y dice así: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye.
Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí. Diga contra. Puede decirlo más fuerte: contra. Contra. Recuerde que Elí sabía muy bien la Biblia. Y la unción de sacerdote y de profeta no le quitaba la responsabilidad con su casa. Eso es muy relevante, porque somos mayordomos de nuestros hogares. Y dice: en aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Ahora póngase a pensar un momento. ¿Cuánta gracia había tenido Elí delante de Dios para darle oportunidad a Dios de arrepentimiento? Sus hijos eran personas adultas, pero Elí no se había arrepentido. Hay gente que dice: un poquito más de maldad, un poquito más de malas decisiones, un poquito más de pecado. Ah, no me pasa nada. Yo le digo: prepárese, porque va a pasar. Le voy a explicar por qué. Porque nuestro Padre es un Padre de gracia. Nuestro Padre es un Padre de misericordia, pero Él tiene un límite para el arrepentimiento. Él tiene un límite para decir: es momento ya, hay que arrepentirse y hay que alinear las cosas. Pongámonos a pensar cuánto tiempo le dio Él al profeta Elí, porque sus hijos eran adultos, muchos años, posiblemente décadas. Pero Elí no reaccionó. Escuche lo que ocurre, por favor. Y yo le voy a mostrar con la Biblia el tiempo que vivimos de gracia para entregarnos al Señor y que nuestras familias sean restauradas. Por eso le estoy llevando a través de las Escrituras, para que usted vea la necesidad que hay de que papá y que mamá se pongan de acuerdo, de que papá y que mamá hagan de Jesús el Señor de su casa, de que papá y mamá pongan límites, de que papá y mamá se perdonen, de que papá y mamá digan: esto es bueno, esto es malo, esto entra en esta casa y esto no entra en esta casa. No van a ser los hijos, somos nosotros. Y cuando yo leo esto, lo que siento es gran temor del Señor. Y le digo: Jesús, ayúdanos, ayúdanos a seguir haciendo las cosas como a ti te agradan. El Señor le dice: y mostraré que yo juzgaré. Lo primero es que dice contra Elí. Ay, Dios mío, ¿se imaginan usted Dios contra alguien? Por favor. Le hablé de un padre bueno, cuál es su corazón, pero le estoy hablando de un papá que corrige, de un papá que alinea, de un papá que advierte. Pero Dios en contra de alguien por ser obstinado en su maldad, en su pecado, o por endurecer su corazón. Una de las cosas que yo le pido al Señor y le digo: Señor, manténme un corazón suave y cuido ese altar interno. No cuido tanto lo que la gente ve, porque la gente va a ver el resultado de mi intimidad. Y no me tengo que andar preocupando por lo que la gente desde el punto de vista me juzgue o diga, sino qué piensa Dios de mí. ¿Qué piensa el Señor de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Yo necesito esa gracia, ese favor divino. Yo le compartí a las mujeres, yo creo tanto en el poder de la oración, tanto, que cuando yo no estoy recibiendo respuesta en una área, yo me inquieto un poco, porque no es normal que tu papá no te responda. Es normal que él responda. Esa es su característica. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice: claman los justos y él los escucha. Entonces es normal que él responda a mi oración. Entonces hago un alto y digo: a ver, Padre, ¿estoy orando mal? Tengo que alinear mi corazón en algo. Esto es oposición, y comienzo a indagar hasta que encuentro su respuesta en mi corazón. Pero tenemos ese Padre bueno y maravilloso. ¿Qué le ocurre?
a Elí y a sus hijos. El verso siguiente dice, verso 13, primero dice en contra, y le mostraré que yo juzgaré a su casa. Wow, eso es fuerte. Mira el que tiene a su lado, dígale, el Señor va a juzgar nuestras casas. Eso es fuerte. Ahora le voy a animar con algo que a mí me anima también. Dice el Señor, sé pronto para corregir toda desobediencia en tu vida, nosotros. Y si nosotros corregimos toda desobediencia en nuestra vida, ya el Señor no nos va a juzgar. ¿Me doy a entender con lo que le digo? Por eso seamos entendidos. Simplemente cuando Él habla a nuestro corazón y reconocer aquellas cosas que Dios muestra con su palabra que necesitan ser alineadas a la buena voluntad del Señor. Cuando el Señor entra a juzgar, no hay abogado que le gane. Él es el juez de toda la tierra. Y mejor es decir, Señor, aquí estoy para ver lo que tú tienes que hacer con tu misericordia. Y dice el verso 3, y le mostraré que yo juzgaría su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Esto es clave. Diga conmigo, Elí era consciente del mal comportamiento de sus hijos. Papá, mamá, no podemos nosotros aprobar una conducta que Dios desaprueba. Ahora usted dice, pero pastora, ¿qué hago? Ame a sus hijos. Usted tiene que amarlos. Ore por ellos e interceda fuertemente. Yo lo decía en el primer servicio, ninguna transformación viene sin revelación. Entonces mi oración para un hijo y para un familiar es, Padre, tráeles revelación. ¿Qué es revelación? Es comprensión, entendimiento, iluminación. Tráeles revelación de ese pecado. Y lo segundo que debe de orar es que haya un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad produce una transformación de vida. Porque la Biblia dice que como el hombre piensa, así actúa. Es lo tercero que usted tiene que orar, por un arrepentimiento. Y lo cuarto, lo tercero, por una transformación completa. Es necesario. Ahora dice, por la iniquidad que él conoce. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos hacernos de la vista gorda de las cosas que no están bien, mientras usted tenga autoridad sobre sus hijos. Ya cuando salen de sus manos, eso es otra cosa. Ellos son responsables de sus hechos. Y si les puede dar un consejo, déselo. Ore por ellos, por sanidad. Pero mientras nuestros hijos están bajo nuestra autoridad, nuestro techo, nuestra cobertura, nosotros somos los mayordomos de ellos. Somos los mayordomos de nuestra casa. Nosotros todo lo que le enseñamos a nuestros hijos, mire, pareciera nuestra vida de fe, nuestro estilo, pareciera que no les afecta. Yo les decía desde que eran niños, cómo ayudé a mis hijos, mi esposo y yo, no significa que no eran niños. Ellos tenían sus cosas como niños, tuvieron sus cosas como prejuveniles, como jóvenes, pero estábamos allí para ayudarlos, para alinearlos, para orar mucho por ellos, mucho por ellos. Mamá, papá, nadie va a orar por sus hijos como lo hace usted. Usted es el que puede mover el cielo a favor de su familia y a sus hijos. Sí oramos, en esta iglesia se ora diario por la familia, pero usted es aquel que conoce esa necesidad directa de la intervención que necesita de Dios. Los valores que aprendemos en nuestra casa se van a reflejar. Y cuando nuestros hijos aman al Señor, no seamos estorbos para ellos. Miren lo que ocurrió un día de esto, el día viernes, el día jueves. Israel, mi hijo, tenía que gestionar algo muy importante. Para gestionar eso muy importante, él tenía que llenar una hoja dentro de todo el paquete de requisitos que él tenía que llenar. Y en esa hoja, él tenía que firmar y aprobar algo que iba en contra de su fe, de sus principios y de sus valores. Entonces, él se presenta a la reunión y cuando llega a la reunión, la persona encargada que está en reunión con él le dice, todo está bien de esto, lo único es esta hoja, le dice.
y vamos a tenerla que llevar al superior a ver qué es lo que el superior dice. Y bueno, se te llamará, le dice. Claro, Israel dice, bueno, está bien, pero yo no voy a firmar algo que va en contra de lo que yo creo. Créanme que eso es tener fe. Cuando él nos llama y nos cuenta los resultados de la reunión, estamos su papá y yo escuchándolo, y yo ni me atreví a decirle a mi hijo, ni me atreví a decirle, pero lo hubiera llenado, si no lo vas a hacer, ni me atreví. Dije, no voy a ser estorbo para su fe, ni para su decisión. Pero yo sabía que él estaba desafiando autoridades o leyes que van en contra del principio de Dios y del espíritu que se está moviendo. Yo sabía eso. Entonces, cuando yo lo estoy escuchando, solamente yo dije, bueno, Señor, esto está en tus manos. Yo había hecho una oración con mi esposo por esa reunión y le dije a Dios, esto está en tus manos. Y el Señor solo me trajo la fe de Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel se presentan delante de las leyes que le estaba imponiendo el gobierno de Nabucodonosor, que iban en contra de los principios y valores de Dios, y yo me quedé callada y el Señor me dio paz. Y dice su papá, está sentado en una silla y dice, bueno, todo va a estar bien, tranquilo, adora a Dios que eso se va a resolver. Quede bien al que tiene a su lado, dígale, si estás caminando en fe, si estás obedeciendo, adora a Dios que eso se va a resolver. Amén, aleluya. Adore a Dios que eso se va a resolver. La cuestión es que eso podía durar muchos años y también podía venirse contra él. Al día siguiente, yo muy emocionada miraba que me entraba una llamada y me dijo, mamá, ¿dónde está mi papá? Te quiero contar algo. Ajá, hijito, le digo yo, fíjate que hoy me llamaron. Miren, no pasó ni 24 horas. Ni 24 horas cuando lo llamaron para darle la respuesta que él esperaba. Yo dije, Dios es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando usted actúa en fe, basada en la Biblia, haciendo lo correcto delante de Dios, no hay nadie que se pueda oponer. Nadie que se pueda oponer. Él es Dios y sigue siendo Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y yo dije, wow, Señor. Por eso cuando mi hijo me estaba bien, yo vi esa fe radical, yo dije, yo no estorbo la fe de mi hijo. Él tiene fe en el poderío y señorío de Dios, no me meto. Y Dios honró su fe. Por eso la Biblia dice que los que creen en Él no serán avergonzados y sus rostros serán alumbrados, porque el que cree en el Señor no va a ser avergonzado. Dios es un Dios de fe. Sea ese motivador de su hijo en fe. Sea esa lámpara encendida. Y miren lo que ocurre con este hombre Elías. Sembremos bien para nuestros hijos. Corrijamos cuando tengamos que corrijar. Animémoslos cuando tengamos que animarlos. Pero también no estorbemos la fe que Dios les ha dado. Porque nuestros hijos, escúcheme por favor, sus hijos, sus generaciones se paran en la plataforma espiritual, emocional, moral, financiera que usted les deja. Si usted no vence la depresión como mamá o como papá y parte al cielo, ellos van a tener que lidiar con la depresión. ¿Me estoy dando a entender con lo que le digo? Si usted no vence un área de debilidad moral y no hay arrepentimiento, si la persona no se arrepiente y no vence esa área de debilidad moral y se parte al cielo la persona, su generación lidia con esa área moral. Pero si usted se agarra del Señor y usted hacemos todo lo que Dios nos dice que hagamos, la palabra se va a cumplir en nuestra vida y usted y sus generaciones serán bendecidas porque usted se paró de la mano del Señor e hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Y ellos se pararán sobre ese techo y dirán, mi papá puso esta plataforma espiritual para mi vida. Mi mamá y mi papá pusieron esta plataforma emocional.
mucha salud mental, mucha salud emocional. Y les quiero decir algo, no hay salud emocional sin la ayuda del Espíritu Santo. No hay salud emocional. Yo lo he hablado en días pasados. El 91.4% de las enfermedades provienen del miedo. Y el miedo son problemas no resueltos del alma. Estoy hablando científicamente, ya Jesús lo dice en su palabra. Entonces nosotros tenemos que ir y conquistar emocionalmente. ¿De quién aprendemos esa salud emocional? Del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que en una tormenta tengamos paz? ¿Cómo es posible que mientras hay una dificultad podamos adorar al Señor? Eso es solo el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que podamos vencer la ansiedad y la preocupación que nos gobernaba en una sociedad que está tan estresada y desesperada? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya prosperidad en medio de un desierto económico? Eso solo Dios lo hace. Pero es el lenguaje del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que donde había odio, el Señor haga crecer amor y perdón? Donde hay tristeza, haya un ambiente de alegría. Donde hay paz, donde hay guerra, pueda haber paz. Nosotros somos los criadores de la atmósfera de nuestra casa. Nosotros podemos crear. Ok, usted dice, pastora, yo vine al Señor hace poco, mi familia está dañada, mi matrimonio se está dañando. Y a eso voy a ese punto. Estamos en tiempo de gracia para restauración. Pero primero le estoy mostrando el corazón del Padre. Le estoy mostrando los requisitos, pero también la advertencia. Es tiempo de gracia para las familias. Con Dios todo se puede. Yo contaba en el primer servicio, ya voy por concluir, yo creo que me inspiré mucho hablando de la familia, pero ya estoy concluyendo. Cuando salió la película El Cuarto de Guerra, ¿cuántos vieron esa película? Es hermosísima, es preciosa. Yo me gozaba porque yo había practicado eso durante muchos años. Yo tengo, el closet de mi habitación es algo grande, tengo una silla mecedora allí, estoy equipada en ese lugarcito. Y en cada dificultad o en cada desafío yo no corría a nadie, corría al Señor. Y yo me sentaba en esa silla y comenzaba a orar y a orar y a orar. Le expresaba al Señor mi corazón. Le decía, Jesús, siento esto. Jesús, ¿qué hacemos? Y en ese lugarcito secreto gané hasta el día de hoy todas las batallas. Claro, hay veces cambio de ambiente. Hay veces me voy a otro lugar. Me voy a caminar o me voy a cualquier otro lugar. Pero normalmente ese es el lugar donde yo hablaba con el Señor. No corra a nadie, corra al Señor. Corra a Él. Ábrale su corazón. Él es un Dios tan hermoso que no va a hacer que usted quede avergonzado. Dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, diga conmigo, en lo secreto, te va a recompensar en público. La gente solo va a ver los frutos y dirá, ¿de dónde sacó esto? Lo saqué del lugar secreto con mi Padre. Cuando nadie me miraba, yo iba allí, corría a Él y hablaba con Él. Allí es donde yo he visto, en el lugar secreto es donde usted va a parir los milagros, las sanidades, las transformaciones. No es haciendo bulla delante de la gente. Es en el lugar secreto con su Padre. Ahí es donde van a hacer el milagro de restauración para su familia. Si usted dice, ay, yo no puedo con este matrimonio, ya. Usted puede con la gracia del Espíritu Santo. Que no quiere es otra cosa. ¿Cómo es eso, pastora, si usted no conoce a esta mujer?
Y usted no conoce a este hombre. Sí, pero Jesús lo conoce y la Biblia dice que no hay nada imposible para él. Amén. Pastora, yo no puedo cambiar este mal carácter. Claro que puede. Puede. Lo que pasa es que no ha querido rendir el mal temperamento delante del Señor. Y usted quiere seguir siendo su Señor. Esta prédica es para muchos aplausos. Dele un aplauso a Jesús. ¿Ah? ¿Cuántos estamos siendo bendecidos por el Señor? Pastora, yo no puedo. Usted no sabe el estrago que ha habido con mis hijos. A eso voy. Dios es poderoso para restaurar. Y terminamos con Elí. Escuche lo que pasa. Y dice el verso 14: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada más, ni con sacrificios ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí, era muy fuerte. Y el verso 16: llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada. Y si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo, con todo lo que habló contigo. Verso 18: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Ahora, en todo el capítulo 4, vaya a leer, es triste cómo esto se cumple. Y entran los filisteos enemigos de Israel, mueren los hijos de Elí, la nuera muere, y a la hora que está pariendo, la mujer, una de las nueras, se da cuenta de la noticia. Y cuando se da cuenta de la noticia de que los filisteos habían llegado y habían destruido al ejército de Israel, los hijos de Elí habían muerto, se habían llevado el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, la mujer paria a un hijo. Y dice que le pongan Icabod, la gloria del Señor se ha ido. Cuando Elías se da cuenta de todo esto, dice la Biblia que cae para atrás de la conmoción que escuchó y se desnuca y muere. Hay un límite para hacer alineación, hay un límite para corregir. Diga conmigo: hay un límite para corregir, para traer orden, para hacer alineación conforme a la voluntad del Señor. Hay un límite, es un tiempo de gracia. Ahora vamos al libro de Malaquías, y este es el tiempo que vivimos. Y termino con esto: Malaquías capítulo 4. Malaquías es el último libro antes del Nuevo Testamento. Malaquías. Escuche lo que dice este libro. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Por favor, aprovechemos esta gracia. Aprovechemos este movimiento divino, aprovechemos lo que el Señor está haciendo. Verso 4, y dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, dice, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Número 1, dice: acuérdense de mi consejo. Volvemos a Deuteronomio capítulo 5 verso 29. Acuérdense de mi consejo. Número 2, dice: he aquí yo envío al profeta Elías. ¿Qué representa el espíritu que hubo en el profeta Elías en este tiempo? Representa el orden divino, la santidad moral, la restauración de los altares. Ustedes se recuerdan en el primer libro de Reyes cómo él hizo un altar para Dios. Familias, tenemos que restaurar la adoración en nuestras casas, en nuestros hogares, la oración, la adoración. Va a haber una restauración completa. Y dice: antes que venga el día del Señor. Bíblicamente, Jesús va a aparecer en cualquier momento y tenemos que estar listos. Y lo último, verso 6. Declare conmigo: este es el tiempo que vivimos por el Espíritu y lo voy a aprovechar con mi familia. Amén. Podemos decirlo mejor: este es el tiempo que vivimos por el Espíritu y lo voy a aprovechar con mi familia.